Bueno, mi padre fue acribillado el día 28 de octubre de 1980 en el marco de una universidad en el exilio, ya que había sido intervenida militarmente. Y la posición de mi padre fue: la universidad se niega a morir, y por ende hubo que alquilar locales en diferentes colegios, hubo que en el quinto piso de la Corte de Cuentas se instaló las autoridades centrales de la UE para que ella siguiera funcionando y no se detuvieran ni siquiera las clases, ni las graduaciones, ni toda la actividad administrativa y educativa que corresponde a la institución. Entonces, mi padre había sido electo presidente del Servicio Universitario Mundial, que es un galardón que por primera vez se le otorgaba a un rector de nuestra universidad, y había sido electo también vicepresidente de la Asociación Internacional de Universidades. Y entonces él se disponía a inaugurar la serie de sesiones del Zoom en Ginebra, en Suiza, y precisamente ese día del ametrallamiento él iba a ir al banco a cambiar unos dólares, ¿verdad? Porque al día siguiente pues tendría que salir hacia Europa a presidir periodo de sesiones del Zoom. Y fue más o menos a eso de las 9 de la mañana cuando eh, salieron de la casa hacia el autobanco salvadoreño, ubicado en la 25 Avenida Norte y 29 Calle Poniente, cuando sucedieron los hechos y fue ametrallado el vehículo, muriendo en el instante el motorista, don Francisco, y mi padre quedó mortalmente herido. Y inmediatamente después de que se dieron el ametrallamiento, se puso un cerco militar que evitó que cuerpos de socorro pudieran auxiliarlo. Y allí se estuvo pues perdiendo tiempo, pues en realidad, hasta que fue llevado a la Policlínica Salvadoreña, y pues él fue despojado de su ataché personal, de sus documentos, etcétera, por un oficial que dirigió el operativo, y que a nosotros pues no nos lo dieron nunca. Y entonces mi padre fue llevado a la policlínica, donde también hubo otro atraso porque no había nadie que dijera: yo respondo económicamente por este herido, ¿verdad? Y que fue otro atraso total, que hasta el mediodía él fue intervenido quirúrgicamente y quedó pues en muy mal estado, ya que los impactos de bala eran en lugares vitales como en la cara, y eso le dificultaba muchísimo la respiración. Y de ribete, estando nosotros en el hospital, llega un convoy de la Guardia Nacional, se toman en el piso donde estaba cuidados intensivos, que él estaba ahí. Inclusive un sargento entra a la unidad de cuidados intensivos, le toma la mano, le toma el pulso, como parte de una guerra psicológica. Hay una agresión a los periodistas por parte de los guardias. Me acuerdo, yo tengo muy claro de un periodista de Radio Sonora que lo empujaron, le quitaron su grabadora manual y la pisotearon y la destrozaron, pues, ¿verdad? Para que él nos había entrevistado a nosotros. Y ellos pues se quedaron todo el día y toda la noche, eh, ese destacamento de guardia, hasta que él falleció. Ya cuando a las 2 de la madrugada se dio la noticia de que él había fallecido, entonces fue cuando ya el convoy se retiró del hospital, que era Policlínica Salvadoreña, donde hoy es el Hospital Pro Familia. Ahí falleció. Y pues ya nos informaron a nosotros y se comenzaron los preparativos para pues honrar el sepelio, sus exequias. Y que también pues fue una situación muy buena, en el sentido de que hubo una movilización popular acompañándonos, ¿verdad? Al féretro le hicieron valla de honor toda la dirigencia del FDR. Estuvimos la familia completa y por supuesto toda la comunidad universitaria y muchos sindicatos, ¿verdad? Bueno, yo diría de que el término de negligencia no, fue algo planificado. Los militares no dejaron entrar rápido a los socorristas, ya era una cuestión planificada. Y luego donde sí hubo, no sabemos inclusive quiénes estaban ahí tomando decisiones, pero en el hospital, si no se hacía un depósito, pues no se le podía intervenir, ¿verdad? Y entonces ahí sí quizás podríamos decir negligencia, pero el otro me parece que ya era algo preparado. Tiempos eran terribles durante la dictadura militar,
cualquier pensamiento contrario a la dictadura era perseguido y era ejecutada la persona, ¿verdad? Acuérdense que habían 60, 70 y hasta 80 muertos diarios que aparecían en diferentes lugares como en el Playón. Y entonces, por supuesto, mi padre al frente de una institución crítica hacia la dictadura, por supuesto que estaba en la mira, ¿verdad? Y acuérdense que la universidad también, per se, ¿verdad? Todo pensamiento crítico, todo pensamiento de avanzada, ¿verdad? Y la misma inteligencia se vuelve subversiva para la gente atrasada. Entonces la universidad tomó ese rol y acompañó las justas luchas del pueblo, ¿verdad? Y de esa manera él se convirtió en un objetivo militar. Entonces él realizó cambios a la Universidad de El Salvador como para que eso fuera causa del asesinato. No, él no hizo cambios a la Universidad de El Salvador. Él condujo a la Universidad de El Salvador a tener una posición crítica, una posición progresista y una posición democrática al lado de las grandes mayorías populares y ponerla al servicio de las mayorías populares, y eso me parece que fue una posición política que llevó a ponerlo a él en la mira de la ultraderecha salvadoreña. Bueno, mi padre eh, siempre tuvo la aspiración de estudiar. Él nació, me parece, como un intelectual nato, porque yo siempre he dicho, cuando me preguntan que un gran logro de un ser humano es el desarrollarse, y sobre todo con grandes dificultades. Mi padre fue portador de las fincas de café en el Cerro El Limbo, en Chinameca. Logró terminar sexto grado a los 16 años. O sea, era un niño que venía de una clase pobrísima, humilde, ¿verdad? Pero con un gran potencial intelectual. Luego estudió por correspondencia, logró sacar su plan básico, luego fue a Costa Rica, se graduó de bachiller y luego pues se trasladó a San Salvador, donde ingresa a la universidad, a la Facultad de Ingeniería. Se destaca como estudiante, era un estudiante brillante, me cuentan todos sus compañeros, y en 1967 se va para el Instituto Tecnológico de Georgia por sus buenas notas, donde estudia su posgrado, y luego cuando regresa eh, funda junto con la UNESCO la Escuela de Ingeniería Industrial. Posteriormente lo nombran director de esa escuela. Luego siempre en la Facultad de Ingeniería fue decano, electo por los estudiantes y los docentes, y posteriormente pasa a las oficinas centrales como secretario de planificación, y posteriormente pues es electo rector de la universidad. Es que en la universidad siempre había estado identificada con las grandes mayorías, con sus intereses, etcétera. Pero él como que la llevó un poco más al servicio del pueblo, porque se crearon una cantidad mayor de becas para estudiantes de escasos recursos. La universidad se amplió a la educación. Me recuerdo que extensión cultural pues era una de las cosas más buenas que tenía la universidad, donde José Roberto C. era el director de extensión cultural, y teníamos gente que enseñaba pintura como Valero Lecha, teníamos gente que enseñaba música como John Kubichet, estuvo Nicolás Arene, a mí me dieron clases cuando era niño de música, y llegó Paco Palavicini. O sea, había una proyección social, cultural, científica de parte de la universidad hacia las grandes mayorías, y para que todo pues la gente tuviera acceso a la cultura, a la ciencia, a la educación. Yo creo que él ha hecho un aporte muy interesante en cuanto a, primero, la defensa de la autonomía universitaria, que hubo muchísimas expresiones, muchas manifestaciones para mantener la autonomía, porque la intervención militar per se ya rompe la autonomía universitaria. Entonces, esa lucha es la lucha fundamental de la universidad en esos días. Y por supuesto, acuérdense que económicamente tenían ahorcada la universidad también.
y eso pues dificultaba. Ellos tenían que conseguir dinero de ONGs, de organismos internacionales, ¿verdad? Por eso surgió la consigna de la universidad en el exilio. Fíjense que los tiempos históricos están definidos por muchas situaciones. Creo que, bueno, a mi padre muchos gobiernos le propusieron ser ministro de planificación, ser parte de los gobiernos, porque veían las capacidades y nunca aceptó ese nombramiento mi padre, porque eran gobiernos de PCM generalmente y gobiernos militares. Y luego, pues, a, pasaron los años y él siempre pasó vinculado a la universidad y también trabajó en la empresa privada, ¿verdad? Fue gerente de Feldorf y Piscinas del Pacífico, en fin, se desempeñaba también dentro del trabajo